Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto de este día, lunes 25 de mayo. Hemos tenido uno de los fines de semana más fríos de los últimos 60 años. Parecíamos pingüinos, ¿cierto? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pura Noticia Matinal, donde tenemos un programa hoy día con muchos invitados, ¿cierto? Tenemos varios temas que tocar. Nos vamos a ir directamente con la famosa demolición de Poduje en el Olivar. ¿Qué está pasando en el Olivar? ¿Cuál es el pronunciamiento de la justicia? ¿Es legal lo que está haciendo el ministro? ¿Es permitido lo que está haciendo? ¿Es demolición? ¿Qué es lo que es? ¿Es un show mediático? ¿Qué es lo que está pasando en el Olivar? Vamos a tener como invitado a dos de los protagonistas, ¿cierto? A la empresa Social Arquitectura, que es la empresa, la Egis, que junta justamente las necesidades de los diferentes damnificados, y también vamos a tener a representantes de la constructora, la empresa constructora que hizo estas casas, ¿cierto? Y que ambas hasta han sido totalmente suspendidas por el Ministerio de la Vivienda. Nos encantaría poder tener, ¿cierto?, también al ministro Iván Poduje, pero no nos contesta el teléfono, ustedes lo saben. También nos vamos a ir al puerto de Valparaíso y al puerto de San Antonio, sobre todo al puerto de San Antonio, porque hubo una reunión clave hace unos días atrás en Santiago, en una presentación donde quedó bastante en duda, ¿cierto?, lo que es los recursos económicos por parte del Estado para la ampliación del puerto de San Antonio. Si bien este fin de semana en una publicación del Mercurio de Santiago aparece una situación completamente contraria a lo que dice justamente el nuevo ministro de Obras Públicas, lo cierto que tanto el presidente Gabriel Boric, el expresidente Gabriel Boric, como el expresidente Eduardo Frei, quienes estuvieron en esa presentación del hoy nuevo ministro de Obras Públicas, quedaron con dudas. Es una publicación que hace Portal Portuario y que recogió el fin de semana Puranoticia.cl, y también será parte de nuestra agenda informativa de esta mañana de día lunes. Y por último, nos vamos a ir a Brasil, ¿cierto? Porque Haroldo Maciel nos dice que puede haber un terremoto pronto en la zona central de Chile. ¿Será cierto? ¿Se podrá predecir efectivamente un sismo de esta magnitud? Bueno, Haroldo Maciel, ustedes lo conocen, ¿cierto? Ha estado en innumerables ocasiones con nosotros contando la realidad de lo que está pasando en diferentes eventos, y a veces, exacto, le apunta con exactitud. Dice que tendremos movimientos sísmicos en la región de Valparaíso y en la zona central del país. Así que vamos a estar conversando con él también durante esta mañana de día lunes. Una fría mañana de lunes. Es fría la mañana, ¿cierto? Carlos Ponce. Saludamos a todo nuestro equipo. Cristóbal Jofré vino con bufanda. Brito está arropado en la cama de vacaciones. Carlos Ponce está con gorrito. Carmen Paz González. Ahí viene la Camila, viene hasta con la almohada, ¿cierto? Atrás. Antonio, está todo el equipo. Oye, San Antonio en este minuto ahí tiene 8 grados de temperatura. San Antonio, con 8 grados. No, está helado. Santiago tiene 0 grados, ¿ah? 0,8 grados. 8 grados me marca a mí, pero la televisión me marca 0,8. Bueno, Viña, 9 grados. Mira la moneda. Viña 9 grados, Quillota 7 grados, La Cruz 8 grados, en los Andes 96.1 FM 10 grados, en La Ligua 10 grados, en San Antonio 8 grados, lo que estaban comentando a esta hora de la mañana, ¿cierto? En las principales ubicaciones donde usted nos escucha. Saludamos a toda la región de Valparaíso, en todos nuestros diales, la amplia cobertura, ¿cierto?, de Puranoticia.cl en nuestra señal de radio. Saludamos al 96.1 San Felipe y los Andes. Ahí tenemos en pantalla a los amigos que nos están viendo a través de Zapping, canal 177. Le mostramos el hermoso Muelle Vergara con las frías aguas del Pacífico que golpean, ¿cierto?, las arenas de Viña del Mar. Oh, que estamos, ¿cómo se llama?, poéticos en un buen día lunes, ¿cierto? Tenemos un programazo, estamos preparando, estoy abriendo acá para saber justamente cómo están nuestras calles. Tenemos congestión a esta hora de la mañana. Atención, en la avenida Borgoño con Jorge Montt, desde el enlace de Jardín del Mar hasta la Escuela de Operaciones La Salina. Esto en dirección al centro de Viña del Mar. Con precaución, la gente que va viajando a Viña del Mar,
Mira, el puerto de Valparaíso lo vemos en pantalla, le contamos a nuestros auditores. También tenemos congestión en la avenida Jorge Moni San Martín, desde 12 Norte hasta la Escuela de Operaciones de La Salina. Esto en dirección a Reñaca. Tenemos congestión en ambas vías, ¿cierto? La que viene hacia Reñaca con donde está nuestro estudio, y la que va, ¿cierto?, a Viña del Mar. También tenemos congestión en Marga Marga, en la avenida Marga Marga en dirección al centro de Quilpué. Alto flujo en dirección al Orozco. Hay flujo normal en el enlace Troncal Sur y tránsito lento en Piedra Lanceta en dirección a la avenida Marga Marga y flujo normal hacia Los Pinos. Esto también en Quilpué. Atención, la información que nos reporta Transporte Informa, región de Valparaíso. En Villa Alemana tenemos congestión en la avenida Valparaíso al llegar a Ignacio Carrera Pinto, tanto en la dirección a la costa como hacia el interior. Tránsito lento en Carrera Pinto en ambos sentidos, ¿cierto? Hay que considerar mayores aumentos de viaje. ¿Cómo está Valparaíso? También congestión en la avenida Errázuriz, ¿cierto? Desde la avenida Francia hasta la Plaza Sotomayor. ¿Qué imagen es esa, Carlito Ponce? Mira, estamos mostrando a todos nuestros televidentes, atención, le mostramos Coyhaique. Esto le contamos a nuestros auditores que nuestra señal de televisión, cámara en vivo de Coyhaique. Saludamos también a todo el sur de Chile que nos ve a través de las diferentes redes de cable operadores de nuestro país. Y ahí está Isla de Pascua. Oye, en Isla de Pascua estamos en un operador IPTV, ya lo vamos a encontrar, se lo voy a dar para que nos busque en Isla de Pascua, donde a esta hora está recién amaneciendo. 8 de la mañana con 7 minutos, Niotuiti se despierta todavía. Nosotros vamos a comenzar a revisar qué ha pasado un día como hoy en el mundo, ¿cierto? ¿Qué ha pasado un día 25 de mayo? Mira, un 25 de mayo, pero del año 1901, un día como hoy se funda el Club Atlético River Plate, este de Argentina. Se quedaron con las ganas River Plate. Este día domingo, Belgrano, un club argentino que nunca había sido campeón del torneo trasandino, levantó la copa en Argentina. Oye, un día como hoy, pero en el año 1977, el año que yo nací, se estrenó la película Star Wars Episodio 4. Y un día como hoy, también, en el año 1983, se estrenó la película Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. Bueno, la primera Star Wars entonces tiene mi edad. El episodio 4 fue la primera. Exactamente, ¿sí o no? A New Hope, ¿cierto? Esa fue porque partieron al revés. El episodio 4 fue el primero en el año 1977. Tiene 49 años. O sea, Star Wars va a cumplir 50 el próximo año. En el año 1994, un debutante, Marcelo Ríos, enfrentó un día como hoy, en segunda ronda de Roland Garros, al número 1 del mundo, Pete Sampras. Sorprendió al mundo porque era un debutante, ¿cierto? Pete Sampras era el número 1 del mundo. Todos quedaron impactados con el chino Ríos. Tanto así que el diario de La Tercera de la época, al día siguiente, tituló Triunfal derrota. Mira el título. Es como la construcción demolida. En el 2025, el Liverpool Fútbol Club le ganó la Champions League tras vencer al Milán en penales por primera vez. En el 2020 fue asfixiado hasta la muerte el afroamericano George Floyd. Se celebra hoy el Día Internacional de África. Están de cumpleaños el ex general director de Carabineros Gustavo González Juré, el ex comisionado de RN Teodoro Rivera, está de cumpleaños el actor canadiense Mike Myers, la política peruana, puede ser presidenta, atención, Keuko Fujimori. Está de cumpleaños hoy día el ex diputado de la UDI, Joaquín Lavín León. Está preso. Va a tener que pagar las velitas. Sí, está detenido, ¿cierto? Está, preso. Está de cumpleaños el exdiputado. Nació el 79. Está de cumpleaños hoy día. Y también está de cumpleaños el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Mira, capaz que el gobierno le lleva un regalo a Manucheri, que se ha portado también. Ya, son las efemérides de lo que ha pasado este lunes 25 de mayo en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Cierto? En la región de Valparaíso, en Chile y el mundo. Te lo comenzamos a contar. Estos son nuestros titulares. Principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Atención, ahora gobierno pone en duda la expansión del puerto de San Antonio. Vamos a conversar de fondo con Carlos Mundaca porque el aporte estatal es considerado completamente elevado. Así quedó reconocido en una información entregada por Portal Portuario, de acuerdo, ¿cierto?, a una reunión y presentación que hubo la semana pasada en Santiago. Vamos a conocer los detalles en Pura Noticia Matinal.
8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos de este día lunes. El ministro Iván Poduje defendió las demoliciones en el Olivar y apuntó a graves fallas estructurales. Se sigue afirmando en lo mismo. Iván Poduje, oye, bajó en la encuesta. Se desplomó Poduje. Sujetos detuvieron tren para rayarlo en Quilpué. Pasajero fue agredido tras increpar a los responsables. Esto en nuestra región de Valparaíso. 8 de la mañana con 11, 8 con 11 minutos de este lunes 25 de mayo. Gobierno concreta un nuevo vuelo de expulsiones de migrantes. Se trasladaron 80 personas hacia Bolivia y Colombia y hay que reconocer un punto. Este es el tercer vuelo en semanas. No se había dado nunca en los últimos 6 años salidas tan seguidas de vuelo con migrantes. Parece que la metáfora de Kass se está cumpliendo. 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 de este 25 de mayo. Camila Flores, la senadora, abordó las filtraciones en medio del conflicto judicial con su ex marido Percy Marín. La parlamentaria llama a actuar con responsabilidad y respeto. Oye, todo el mundo se estaba pasando la demanda de un lado para otro, ¿cierto? Todo el mundo pasaba la demanda. ¿Quién leyó la demanda? ¿La vieron o no? Lo que le está pidiendo el ex marido a Camila Flores. Y lo que había dicho Camila, hoy que son copucheros. Pero es que es muy buena la demanda. ¿Sí? No, ¿la han leído, no? ¿No? Bueno, pero es que ahí estamos. No se puede leer porque están filtrándose la demanda de un lado para otro. Camila Flores abordó las filtraciones. 8 de la mañana con 12. Oye, dicen que Netflix va a hacer una serial. Va a poner los peluches. Informe interno del Partido de la Gente pone en duda nulidad de elecciones y descarta fraude. Actas, firmas y elementos mínimos de trazabilidad respaldan el proceso. Esto es sobre las elecciones del Partido de la Gente. Lo conversamos la semana pasada, ¿cierto? Va a traer problemas esto, atención. Y ahora el mismo diario La Tercera, también este fin de semana, da a conocer un documento justamente que da razón al titular, que este informe interno pone en duda la nulidad de las elecciones. No encuentra nada que pueda permitir anular el proceso eleccionario del Partido de la Gente. Complejo escenario para el partido de Parisi. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 de este 25 de mayo. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y por supuesto nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Somos el Multimedio 360 de la región de Valparaíso para todo Chile y el mundo. Alberto Larraín, ¿se acuerdan de él? En el marco del caso Procultura, Alberto Larraín, el amigo de Diego Ibáñez, bueno, que ya no es tan amigo, enfrenta audiencia donde será formalizado por 6 delitos. Atención, 6 delitos. Alberto Larraín, el psicólogo, el amigo que era de amigo de Boris, que vivía en Limache, que le prestó la casa. Procultura, ¿se acuerdan? 8 con 13. 8 con 13 minutos de este día lunes 25 de mayo. Deportes Limache se frenó. ¿Qué pasó Limache? ¿Qué pasó Limache? Los papayeros se comieron al tomate. La Serena le cortó su racha y le pasó 4. Y ahí quedó Limache. No sumó, se frenó. Derrota de 4-1 contra los tomateros. Los estanca en el tercer lugar de la tabla. Uy, cómo se arrancó Colo-Colo. 8 con 14. Y Colo-Colo, lo decíamos, es más puntero que nunca tras vencer en el clásico a la Universidad Católica. La Católica luchó, pero ¿qué le falta finiquitar al cuadro cruzado, señores? Victoria de los salvos tras imponerse por un ajustado 2-1. Colo-Colo la verdad que metió 3 goles. Sí, porque el primero de la Católica fue autogol. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 son las principales informaciones que tenemos a esta hora. Vamos al portal rápidamente antes de ir con nuestra unidad móvil. Cierto, tenemos en portada, saludamos a nuestra sala de redacción encabezada por Cristian González. ¿Cómo está nuestro equipo? Ahí está Antonia Benítez, ¿cierto? También está Tabata Bastén, Ignacio González, Cristian, todo el equipo de puranoticia.cl. Oye, qué hermosa la imagen que me tenía acá Carlitos Ponce. ¿Qué imagen es esa? Bonita la imagen, Mira, le contamos a nuestros auditores en la radio que tenemos, tú también nos puedes ver en televisión, ¿cierto? Nos puedes ver en el canal 177 de Zapping, nos puedes ver en X, estamos en vivo en X, sí, así es, en Twitter y por supuesto también en YouTube, en todas partes. Oye, un hombre en situación de calle fue asesinado a tiros en la ribera del río Mapocho, esto en Renca.
Información que es portada a esta hora en puranoticia.cl. La víctima murió en el lugar tras recibir un disparo en su pierna. La Fiscalía y la PDI indagan un presunto ajuste de cuentas ocurridos al interior de un ruco donde él residía. Esto en la ribera del río Mapocho de Renca. Delincuentes vandalizaron el tren del Metro Valparaíso, lo contábamos en titulares, y golpearon a un pasajero en Quilpué. Las noticias destacadas a esta hora de la mañana en nuestro portal. Atención, decretan la primera preemergencia ambiental del año en la región metropolitana. Las condiciones del aire, también hubo emergencia ambiental en la sexta región durante este fin de semana. Impulsan soluciones para acceso a agua y conectividad en zonas rurales de la quinta región. Ahí está Luciano Valenzuela, nuestro alcalde, de Limache. Saludo al alcalde de Limache. Alcalde más bueno. No sé si es buen alcalde, yo lo encuentro buena persona el alcalde. O sea, como que lo veo y digo, es bueno. ¿Sí o no? Como que tiene cara de bueno. Es como Mella, me dicen en Quillote. Ya se acordaron de Mella, Brito. Entre Brito y Suárez, aman a Mella. Está bien. Cae banda narco que simulaba delivery de comida para repartir droga en Santiago. Me trae un Big Mac y un puchito, decía el de delivery. Me trae un Big Mac y 2 líneas. No sé cómo se llamará, Cristóbal. Cae banda narco, simulaba delivery de comida para repartir droga en Santiago. Operativo en la cárcel de Quillota tras encontrar material explosivo en su interior. Hoy se pasaron en Quillota, Era material explosivo minero. Adentro de la cárcel, lo encontraron. Hicieron un allanamiento el fin de semana, encontraron de todo. Se enojaron los gendarmes en Quillota. Masivo operativo después de haber encontrado explosivos. ¿Qué querían hacer con esos explosivos ahí en Quillota? Estas son las principales informaciones que tenemos a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Nos vamos a nuestra unidad móvil. ¿Dónde está Daniel Zunino? ¿Cómo está? Bienvenido. 8 de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Desde la provincia de Margamarga estamos acá. Vamos a ver los grados, porque se siente bastante helada esta mañana. Vamos a revisar ¿Está los grados fumando que usted hay. a esta hora de la mañana? Porque lo veo tirando humo. No, ¿está fumando? No está fumando. Es del vapor. Oye, qué manera de hacer frío. Oiga, pero se nota. Sí. Está tirando más vapor que la tetera usted, ¿cierto? Claro. Se parece al tren del recuerdo. No, está helado. Tomas. No, está helado. Sí, ¿Cuántas está chaquetas helado. se puso ahí, Daniel? 2. Estamos con doble capa. Con me gusta esa doble capa de superhéroe, po. Ponce, ¿cómo no vas a saber? Doble capa, ¿qué es? ¿Son todos superhéroes? Mira, pero la Antonia se está desvistiendo, se está desabrigando ya atrás. Le dio calor. Está bien. Las nuevas dependencias. Le agrandamos la oficina acá a los chiquillos hoy día también, como día lunes. ¿Cuándo nos va a venir a ver, Daniel? Ahí estamos programando una visita especial, satélite. Visita satélite. Sí. Esta semana lo esperamos por acá, sí o sí. ¿Cierto? Vamos a estar para que Perfecto. nos veamos. Daniel, ¿cuántos grados hace en Quilpué Alemana? Porque tenemos frío. 8 grados con sensación de 7 a esta hora, 8 con 19 minutos. Imagínate si es frío. O sea, aquí nos hicieron un tecito porque realmente está helada esta mañana. Dicen que, bueno, no dicen, así es. Las temperaturas de este fin de semana son las más heladas de los últimos 60 años. ¿Será tan así? Increíble, No, imagínense. Estamos helado. Ya, pero vamos a la revisión de los principales hechos que ya los tengo en el prompter ahí, ¿cierto? Ordenadito todos los temas que vienen a continuación. Partamos, Daniel Zunino, los primeros temas que usted tiene para compartir esta mañana. Comencemos, Jorge, porque lamentable esto que tenemos que comentar. Un nuevo hecho de violencia y vandalismo afectó al servicio de Metro Valparaíso durante la tarde de este domingo de ayer en Quilpué. ¿Qué pasó? Un grupo de delincuentes activó el freno de emergencia de un tren para realizar un rayado en plena estación Nueva Valencia y terminó además agrediendo a un pasajero que intentó enfrentar a estos sujetos. El incidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde cuando 6 antisociales detuvieron la máquina XT06 utilizando el sistema de emergencia, aprovechando el momento para vandalizar la estructura del tren con diversos grafitis. Según antecedentes entregados, un pasajero increpó a estos sujetos por los daños que estaban generando al servicio ferroviario, situación que derivó en una agresión física por parte del grupo, dejando a la víctima lesionada. Tras lo ocurrido, se activó un protocolo de seguridad de parte de EFE Valparaíso, llegando hasta el lugar
personal de Carabineros también y equipos del SAMU, quienes atendieron al afectado y posteriormente lo trasladaron a un recinto asistencial cercano. Desde EFE condenaron este nuevo ataque al servicio de transporte público y anunciaron que presentarán acciones legales para perseguir a los responsables de este hecho. Además, informaron que pondrán a disposición también de las policías las imágenes captadas por las cámaras de seguridad también para intentar identificar a los involucrados. El hecho, Jorge, vuelve a generar preocupación por los reiterados actos vandálicos que se han presenciado durante el último año también en el Metro Valparaíso. Recordemos también que han habido detenciones dentro de los vagones, han habido también este tipo de situaciones engorrosas de estos rayados, y esta vez tenemos el caso de una persona agredida por querer defender el servicio, más que nada por eso. Es lo que tenemos entonces desde la provincia de Marga Marga, Jorge, este caso del rayado del tren en Quilpué. Un acto vandálico que no es primera vez que se repite. Yo no sé cuál es la motivación, ¿cierto?, de los jóvenes que, no sé, de andar rayando el tren. Esto también se veía mucho en Europa. En España, en algún minuto, había muchos grafiteros que bajaban a los trenes españoles a rayarlo y se grababan en redes sociales. ¿Tendrá una moda? Porque no se entiende cuál es la motivación para rayar un tren. Es como... ¿O no, Daniel? A ver, según tengo entendido, en la cultura urbana del graffiti da la impresión que mientras más complicado sea el lugar donde está el tag se llama la marca personal que estos tipos rayan, más les da como puntos de respeto entre las bandas, por así decirlo. Ah, o sea, en el fondo, cuando ellos rayan el tren, como que colocan una marca en el grafitero. Exactamente. Ah, que sabe usted, Daniela. Ah, mire. Bueno, entonces, claro, uno ve la marca en el tren y el grafitero como que es más bacán, más claro. Qué estupidez más grande. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, del vandalismo en el tren, ¿cierto? Nos vamos a detenidos por robo en un operativo policial que involucró allanamientos en Forestal, en Viña del Mar y también en Macul este fin de semana. Cuéntanos, Daniel. Sí, un operativo interregional entonces de la PDI que detuvo a 3 personas en las comunas de Macul y Viña del Mar en el marco de una investigación por un robo con intimidación de vehículo motorizado. Este operativo, Jorge, permite además la incautación de drogas, teléfonos celulares, vestimentas utilizadas en el ilícito y un automóvil vinculado a los hechos investigados. La diligencia fue desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Macul tras una orden emanada desde el 7º Juzgado de la Antía de Santiago. Uno de los procedimientos se concretó en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar, donde fue detenido uno de los principales imputados por el delito de robo con intimidación. En el mismo inmueble además fue capturado un segundo sujeto por infracción flagrante a la ley de drogas, luego que la PDI encontrara diversas sustancias ilícitas al interior del domicilio. Y de forma paralela también, Jorge, otro operativo realizado en la comuna de Macul permitió la detención de otros 2 imputados vinculados a esta investigación, además de la incautación de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión del delito. Entre las especies también recuperadas por la policía se encontraron cannabis sativa, ketamina, cocaína base y clorhidrato de cocaína también, además de una balanza digital utilizada para dosificar sustancias ilícitas. Todos estos antecedentes entonces quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los detenidos fueron derivados a control de detención y formalización posterior en este caso. Lo que tenemos también, y nos vamos de Forestal Alto, nos vamos esta vez a Quillota porque hubo repercusiones. Habíamos comentado también la semana pasada respecto a unos explosivos, se hablaba de explosivos en la cárcel de Quillota. Bueno, un amplio operativo de seguridad se realizó al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego del hallazgo de material explosivo lanzado desde el exterior hacia el recinto penitenciario durante los últimos días. El procedimiento fue desarrollado por funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Quillota, junto a personal de Guardia Interna, bien digo, y puestos especiales, en el marco del Plan de Acción Institucional también contra la Violencia Carcelaria 2026, impulsado por Gendarmería este presente año. La intervención ocurre tras el incidente registrado el pasado viernes, cuando personal penitenciario detectó material explosivo al interior del recinto, situación que motivó diligencias del GOPE de Carabineros. Después de esto, la Fiscalía confirmó que los elementos encontrados correspondían a explosivos utilizados en faenas mineras. Esto es lo curioso. Según se informa que desde Gendarmería el allanamiento... ¿Sabes qué material explosivo será, Daniel? Imagínate, material explosivo para
para que se ocupen en las mineras. ¿Te imaginas que hubiese explotado esto en la cárcel? Hubiese hecho un medio forado. O sea, estaban preparando una huida. Una fuga. Un escape, una fuga. Sí. Sí. Y según informó Gendarmería, Jorge, el allanamiento permitió decomisar diversos elementos prohibidos también, entre ellos armas blancas, objetos cortopunzantes, elementos contundentes y teléfonos celulares. Las autoridades continúan investigando el origen de estos explosivos. O sea, de verdad que se está investigando exhaustivamente para dar con el origen de estos explosivos y además eventuales responsabilidades correspondientes asociadas a este hecho. ¿Quién los lanzó? ¿Hacia quién iban también? Mientras se mantienen reforzadas las medidas de seguridad al interior del recinto penal de Quillota. Entonces, Jorge, es lo que tenemos en cuanto a noticias. Ahora nos vamos a lo que quizás para algunos no es muy agradable, porque vamos con los deportes, vamos con el fútbol. Oiga, vamos con un partidazo que se vivió en el Claro Arena, versión del clásico 189. Claro que los hinchas cruzados, a que nos gusta la Católica, decimos picadamente que estamos concentrados en la Copa Libertadores nosotros. No estamos en el Campeonato Nacional, por ahora. Pero Colo-Colo es más puntero que nunca, metió 3 goles desde el autogol de Vidal, porque partió la Católica ganando con un autogol de Vidal, pero finalmente los árboles lo dan vuelta y la Católica se queda con el gran problema de los cruzados, Daniel, el finiquito, porque pucha que oportunidades tuvo el cuadro cruzado, pero no lo logra finiquitar, y Colo-Colo aprovechó muy bien las oportunidades y se queda con un 2-1 como el puntero más puntero de la primera división, ¿no? La San Pedro de Independencia, le digo yo. La San Pedro de Independencia. Si no está San Pedro en buen estado, la verdad es que sí. Si no está San Pedro en buen estado físico o con la puntería, con la pólvora, por así decirlo, ajustada para disparar, cuesta que Católica convierta goles. La verdad es que, claro, Católica, como tú bien decías, Jorge, llegaba a este partido con los ánimos por las nubes, porque venía de ganarle a Barcelona, venía con la mente puesta en la Copa Libertadores, pensando en Boca Juniors también. La verdad es que había poco de ánimo para enfrentar este clásico, al menos así lo percibí yo. Y la verdad es que, claro, cae en un ajustado 2-1 y un Colo-Colo bastante criticado, un Colo-Colo que con poco logró este triunfo. Los hinchas de Colo-Colo no creo que están contentos, sí, por haber ganado este clásico, pero critican mucho al técnico. No sé si te ha pasado mucho que te encuentras con hinchas de Colo-Colo, Jorge, y el técnico es lo peor del mundo. Sí, a pesar que tiene un resultado, ¿cierto? De 13 partidos jugados, el Cacique en el torneo nacional, ¿cierto? Ha ganado 10, solamente ha perdido en 3 ocasiones, tiene 22 goles a favor, 10 en contra, una diferencia de 12 goles a favor, ¿cierto? Pero tiene 30 puntos. Y estamos hablando de que es súper puntero, porque ya en la fecha 13, o sea, a 2 fechas del término de la primera rueda del campeonato, no le van a arrebatar el primer puesto. A 8 puntos viene Huachipato, a 8 puntos. Huachipato pierde también este fin de semana en un partido bastante complejo, ¿cierto? Jugado en la 8ª región contra su vecino, con Deportes Concepción, que cae Huachipato. Y Limache, que también se estanca después de haber perdido con La Serena, queda a 9 puntos de Colo-Colo con 21. Y la Católica queda con Coquimbo Unido a 10 puntos. O sea, Colo-Colo está súper arrancado, a pesar de las críticas que tenga su técnico, como usted dice, Daniel. Así es. Pasamos entonces de Colo-Colo con Católica, nos vamos ahora a Deportes Limache. Porque Deportes Limache, el cuadro tomatero, la verdad es que jugó un partido bastante extraño, termina cayendo por 4-1. Serena recuperó la memoria, al parecer tenía un poco de amnesia con los goles y con el triunfo Serena. Finalmente, después de 5 partidos consecutivos sin ganar, se impone justamente contra Limache. Lamentablemente recupera la memoria del triunfo con Limache, resultado que le permite distanciarse de la parte baja de la Liga de Primera, mientras que Limache ya pierde la escolta ya de Colo-Colo. Sigue en los primeros puestos, pero la verdad es que está ahí un tanto complicado. ¿Qué pasó? No hubo respuesta ante la conquista de un conjunto serenense que cerró los espacios y no le permitió al tomate mecánico explotar su mejor fase como es el complemento. Los segundos tiempos de Limache son muy buenos. Finalmente no se pudo por parte de Limache. ¿Qué pasó? Los hombres más peligrosos de Limache no estuvieron finos, que eran Castro y Jan Meneses. Yo creo que por ahí pasa el partido. Exactamente. Bueno, es tanta la diferencia de puntos que logra sacar Colo-Colo, que por ejemplo, entre el 4º lugar
de la tabla de posiciones, que es la Católica o Coquimbo, con 20 puntos, y el último, hay 10 puntos también. O sea, Unión La Calera, que es el absoluto colista, ¿cierto? Con solo 10 puntos, y tiene 10 unidades. Después viene Deportes Concepción con 11. Y ahí, para llegar a Limache, también son 10 puntos. O sea, está todo atrapado. Y Limache se frena, queda en una tercera expectante posición, pero se frena de lo que venía haciendo, ¿cierto? En un partido que era bastante accesible, el de enfrentar a La Serena, ¿cierto? En la cuarta región, pero cortó definitivamente la racha de los tomateros y lo frena y le gana muy bien Serena por 4-1. Así es. Nos vamos ahora con Calera, Unión La Calera. Este es un duelo ante Palestino, que muchos lo dicen como que es como un clásico, un clásico de las colonias. Por la cantidad de palestinos también que hay en Calera. No sé si te ha tocado alguna vez comentar esto, Jorge. Sí, puede ser, efectivamente, los caleranos, hay harta colonia palestina, ¿cierto? En Calera. Puede ser un verdadero clásico palestino, se podría ver de esa manera, pero lamentable Calera, cómo está en el último lugar de la tabla. No ha podido repuntar el cuadro cementero y es preocupante su posición porque lo veo que no tiene muchas herramientas para salir de ese lugar, ¿no, Daniel? Sí, el Palestino como visitas sorprende a Unión La Calera, le gana por 2-1 en un compromiso válido por la 13ª fecha del campeonato nacional, jugado en el Nicolás Chaguán Nazar. Un partido entretenido, no hay que decir que el partido fue aburrido ni fome, que contó con múltiples acciones de riesgo en ambas áreas. La apertura de la cuenta llegó tempranamente a favor de la visita. Munder, el chileno cubano, lanzó un centro al área y tras un despeje a medios de la saga de Unión La Calera, Brian Carrasco asistió a Gonzalo Tapia, que en los 8 minutos batió al godero Nicolás Avellaneda, el portero caderano, con un potente derechazo que se desvió levemente en un defensor local. El conjunto árabe amplió la ventaja al minuto al 32 tras un balón largo en busca de Nelson da Silva. Este ingresó al área y habilitó a Tapia, quien con un remate rasante y cruzado marcó el 2-0. Luego, claro, sí. En un partidazo, exactamente. El otro representante de nuestra región, Daniel Sonino, Everton, jugó el viernes a las 3 de la tarde. ¿Qué horario más malo? ¿Por qué pusieron el partido a las 3 de la tarde el viernes? A ver, falta de contingente policial se argumentaba desde la delegación presidencial, al igual que desde Carabineros. Bueno, Everton empató a 1 en un pobre empate ante Coquimbo Unido y Everton está en la 7ª posición con 19 puntos, acompañando a O'Higgins, ¿cierto? Superando a Ñublense y la Universidad de Concepción. Vámonos a la primera B, porque nuestro Wanderito es más puntero que nunca. También en la B se impuso a Rangers por 2-0 y los Caturros trepan a lo más alto de la Liga de Ascenso. Están acompañados con Cobreloa, pero ahí están los Wanderitos, ¿cierto? Primer lugar de la tabla de posición, junto a Cobreloa y también junto a San Marcos de Arica. Comparten los 25 puntos, pero el Wander es puntero por diferencia de goles. Exactamente. En una helada noche en el Estadio Fiscal de Talca, Wanderers le ganó al colista a Rangers y escaló hasta la cima de la Liga del Ascenso con un buen partido. Jugó un buen partido. Jugó un buen primer tiempo. Wanderers dominó estas jugadas del primer tiempo, pero le estaba costando más de la cuenta superar el cerrojo defensivo que tenían los talquinos, y claro, estuvieron a nada de romper el 0 a la media hora del partido. A los 30 minutos ya había opción de gol para Wander, pero el partido se mantuvo en desarrollo hasta que llegaron los descuentos y Joaquín Silva recibió un patadón en su rostro, y aunque en primera instancia el árbitro pasó por alto la jugada, en línea terminó cobrando un penal que fue cambiado por gol gracias al jugador navarro de Wanderers al 45+7. Luego los Caturros aprovecharon este gol, esta inyección de ánimo, y claro, no estuvieron a nada de aumentar las diferencias, pero no fueron capaces de capitalizar las opciones que se generó en el arranque del complemento. Y luego en el 90+3, Cristóbal Ponce, sub-20, joven jugador de Wanderers, sentencia el definitivo 2-0, por el cual los porteños igualaron el puntaje al líder Cobreloa. Entonces es lo que tenemos también para Wanderers. Buen partido de Wanderers entonces. No nos olvidemos de San Luis de Quillota, que también hizo lo propio este fin de semana. Oiga, jugó un partidazo San Luis de Quillota en la fría noche dominguera. Después de ver el partido Colo-Colo con Católica, me puse a ver este partido de San Luis con Magallanes, y los quillotanos
mi equipo, este es mi equipo, los sanluisinos de Quillota, vencimos, dijo el otro, vencieron por 2-1 a Magallanes, victoria de los canarios que los deja noveno en la tabla de ascenso. Cuéntanos detalles, Daniel Zunino. San Luis en casa se hace respetar, es lo que se dice entonces, vence a Magallanes y se ilusiona un tanto en el torneo del ascenso. ¿De quién fueron los goles? De Parada y del mexicano Gael Acosta. Los quillotanos entonces ganan por 2-1 y continúan invictos en el estadio Lucio Fariñas durante el campeonato. O sea, no han perdido en el estadio. No ha perdido nunca San Luis de local por el campeonato, mira. No. A ver, una jornada de abrazos, festejos, de triunfo entonces se vivió en Quillota, junto a los 2.600 fieles hinchas que acompañan al cuadro canario y que ya están remontando un marcador adverso. El equipo de Suazo terminó venciendo por 2-1 a Magallanes. No fue fácil, le costó. Sí, le costó. Al que le fue mal es a San Felipe. Yo me acuerdo de Eugenio Cornejo con San Felipe. 5-0 le pasó Temuco. 5-0 en el Germán Becker. 5-0 el equipo de Marcelo Sala le pasó al Uni San Felipe, que está en una compleja posición, ¿cierto? En la posición, el 14 puesto, está con 12 puntos Unión San Felipe. Oye, Rangers de Talca con 3 puntos, impresionante lo de Rangers, no ha ganado nunca este año, no tiene ni un partido ganado Rangers, tiene 3 empates nomás. Compleja la situación del Rangers de Talca, ¿cierto? Y también de Curicó Unido, 2 plazas muy importantes, ¿cierto? Para el fútbol, ¿cierto? Y a mí que me gusta tanto esas plazas, Curicó, Talca, Linares, ¿cierto? Son una potencia que podemos estar. Bueno, Wander entonces se acuesta como puntero esta semana, al igual que con Cobreloa y San Marcos de Arica. Muchas gracias, Daniel Zunino, por este completo informe. No fume más. Ah, no, si no era que no estaba fumando, era el frío. El frío. Nos vemos, que tenga una excelente jornada, Daniela. Que esté muy bien, Jorge. 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37. Nos vamos de lleno a la reconstrucción o a la demolición. ¿Qué es la demolición de Buduje, la reconstrucción? ¿Qué dice la justicia? ¿Se demuelen las casas en el Olivar? Vamos a entrar en detalle completo, ¿cierto? Vamos a estar con la empresa Social Arquitectura, la empresa responsable, ¿cierto?, de la estructura de las casas. También vamos a estar con la constructora. Ya viene Erika Mayra, también viene Jaime Barrientos. Vamos a tener a los protagonistas de la demolición del Olivar. En breve, una pausa comercial y seguimos acá en la radio, en la televisión y por supuesto en la web. Esto es Pura Noticia Matinal por puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Las 9 de la mañana, 18 minutos para las 9 de la mañana de este día, lunes 25 de mayo. Revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Estos son los principales hechos que están pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora el gobierno pone en duda expansión del puerto de San Antonio. Aporte estatal es considerado elevado. En minutos tendremos a un experto para llevar a cabo un análisis completo sobre la expansión del puerto de San Antonio. Ministro Iván Poduje defendió las demoliciones en el Olivar y apuntó a graves fallas estructurales de las casas. En breves instantes estaremos con Erika Mayra, cierto, abogada de la empresa Social Arquitectura, y también con Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora a cargo justamente de estas casas que se quieren demoler en el Olivar. Sujetos detuvieron tren para rayarlo en Quilpué. Pasajero fue agredido tras increpar a los responsables. Gobierno concreta un nuevo vuelo de expulsión de migrantes. Se trasladaron cerca de 80 personas hasta Bolivia y Colombia. Es el tercer vuelo en semanas. Camila Flores aborda filtraciones en medio del conflicto judicial con su expareja Percy Marín. La actual senadora llamó a actuar con responsabilidad y respeto ante las filtraciones. Informe interno del Partido de la Gente pone en duda la nulidad de elecciones y descarta un fraude electoral en las elecciones internas.
Alberto Larraín enfrenta audiencia clave donde será formalizado por 6 delitos. Esto es por el caso Procultura. Deportes Limache se frenó, Deportes La Serena cortó su racha sin ganar, derrota de 4-1 contra los Tomateros, los estancó en el tercer lugar de la tabla. Colo-Colo es más puntero que nunca tras vencer en el clásico a la Católica, la victoria de los salvos tras imponerse por un ajustado 2-1. Último minuto, último minuto. Último minuto. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44, tenemos información de último minuto publicada en nuestro portal en puranoticia.cl. Un violento choque terminó con volcamiento y atropello de 2 personas en Quilpué. Atención, el accidente fue en el sector de Villa Olímpica e involucró a 2 vehículos menores, dejando a 3 lesionados, entre ellos un niño de 9 años con heridas de mediana consideración. Es la información que tenemos a esta hora publicada en Pura Noticia. Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Quilpué, luego que 2 vehículos menores protagonizaron una colisión de mediana energía que terminó con el volcamiento de uno de los móviles y el posterior atropello de 2 personas. El violento hecho registrado en la Ciudad del Sol dejó un saldo de 3 personas lesionadas, quienes fueron atendidas por personal del SAMU. De acuerdo a la información preliminar, todos los afectados resultaron con lesiones de carácter leve, mientras que un menor de 9 años sufrió lesiones de mediana consideración, siendo entregado a personal médico para su atención. En la información publicada hace breves instantes en puranoticia.cl, este violento choque que termina con volcamiento y atropello de 2 personas en la comuna de Quilpué. Último minuto, último minuto. Último minuto. 8 de la mañana con 45, 8 con 45, ya estamos en contacto con la abogada Erika Mayra, ¿cierto?, de la empresa Social Arquitectura. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jorge, ¿cómo estás tú? Aquí estamos muy atentos, Erika, a lo que está pasando en el Olivar, ¿cierto? Este día viernes 22 de mayo estuvimos presentes como medio de comunicación. Lo que esperábamos era la denominada demolición que había anunciado justamente el ministro Iván Poduje. Llegamos al lugar. No hubo maquinaria, no hubo demolición. ¿Qué está pasando en el Olivar, Erika? Mira, la verdad es que lo que podemos observar es un cúmulo de situaciones bastante poco transparentes e irregulares, fíjate. Efectivamente, tuvimos el reporte viendo la prensa, viendo las personas que estaban allá, que llegaron personas a presentarse a domicilio para hacer demoliciones sin papeles para ellos, que se habrían retirado después. También pudimos observar unas argumentaciones en relación a las demoliciones bastante curiosas. Les llamaron desarmes, hay resoluciones que hablan de un desarme, que después autorizan fondos para demolición. El día 20 de mayo los abogados del ministro informaron en la causa RIT 3304 del 2026, que es un recurso de protección, que no habían demoliciones decretadas, y el 21 o 22 estaba avanzando en esa perspectiva desde lo comunicacional, y después vimos que efectivamente se ejecutaron demoliciones, digamos, dentro de lo que pudimos observar con retroexcavadoras, máquinas, en fin. Entonces, la verdad, ni la gente, ni nosotros, ni los abogados, ni los arquitectos, ni los ingenieros que han podido estudiar este caso, entendemos nada. Lo que entendemos sí es que hay irregularidades y una falta de transparencia grave, que nos preocupa muchísimo, teniendo presente que estamos ante una autoridad del Estado de la más alta investidura. Exactamente, estamos conversando a esta hora de la mañana con Erika Mayra, abogada, ¿cierto?, de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, es súper importante lo que tú has dicho, porque también tuvimos acceso al mismo documento. El ministro de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el día 20 de mayo, el día miércoles, 2 días antes del punto de prensa donde ellos parten esta supuesta demolición o cierto, en el sector del Olivar, informa el ministerio al Poder Judicial que no hay ninguna demolición preparada en el Olivar. ¿Es así, cierto? Es así, efectivamente, por lo tanto es gravísimo, porque en definitiva están mintiéndole a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, le mienten a la gente, hay, como te decía, una falta de transparencia impresionante, y la verdad es que uno no entiende cómo un proceso tan delicado se puede llevar con ese nivel de faltas a la verdad.
En este sentido te quiero decir, Jorge, que nada ha cambiado. Hay 2 informes técnicos del bien que dicen que esas casas se pueden reforzar, y lo más preocupante es que las casas que fueron demolidas este fin de semana me parece que están usadas desde un punto de vista simbólico para demostrar, ¿no es cierto?, que el ejercicio del poder puede llegar hasta este punto, pero no puede aplastar los derechos de las personas ni los sentimientos de las personas. Es gravísimo lo que ha ocurrido, y te quiero decir que desde lo técnico esas casas no son aquellas respecto de las cuales se observaron, se hicieron observaciones en el informe del IBM y del ITEX. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es la demolición innecesaria, injustificada de viviendas sociales que se estaban construyendo y que se hace bajo el pretexto de que las familias autorizaron. En un proceso, y en este proceso muy responsable, Jorge, en un proceso con una falta de transparencia impresionante. Hasta este momento, por ejemplo, a Social Arquitectura no le ha llegado ni un documento, ni una notificación en que los vecinos, las personas que se supone que están autorizando estas demoliciones, nos hayan notificado los términos de contrato, y entiendo que la constructora tampoco. Entonces, en definitiva, la verdad es que para nosotros este es un capítulo más gravísimo, por supuesto, por sus resultados, ¿no es cierto?, de esta serie de irregularidades en que viene caminando tanto el ministro Produje como el Servio Valparaíso y el Ceremi. Exactamente, estamos con Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, tú hablabas que las casas, y personalmente, tengo que decirlo, el día viernes, personalmente acudí al Olivar. Fui al Olivar, escuché el punto de prensa en in situ, ¿cierto? El que hace el Ceremi Vivienda, muy descompuesto el Ceremi, muy descompuesto, con una posición, en una posición no clara, no con respuestas poco directas, digamos, o sea, con muy poco argumento el Ceremi Ruiz, y entendible, porque es un mandado del ministro Produje. Pero un punto que tú dijiste, Erika, que no es menor, y yo también lo hablaba con los vecinos, que me di cuenta de las casas de este desarme o demolición, eran casas que estaban armadas solamente en su estructura, o sea, no tenían los famosos paneles que están en duda, o que están puestos en duda en los diferentes informes, ¿cierto? Estaban sin paneles, e igual la desarmaron. Ese es el punto que tú decías, que estas casas que tenían un 20% de avance, no tenían los paneles puestos, e igual la desarmaron. Mira, Jorge, te voy a decir más. Primero, no contemplan esos paneles en su diseño arquitectónico. ¿Me escuchas, Jaime? Sí, te escucho perfecto. Perdona, ya. Te cuento, entonces, no tienen esos paneles contemplados en su diseño arquitectónico. No estaban en el nivel constructivo que podría haber requerido eventualmente, digamos, una demolición si que hubieran sido las casas observadas. No son las casas que revisó la DITEC el bien para efectos de determinar si es que habían estas supuestas fallas constructivas. Entonces, no estamos en ninguna de las hipótesis que justificaron esta paralización de obras y menos una demolición. Yo creo que lo que tú dices, que es muy interesante observar a las personas. El Ceremi se veía absolutamente nervioso, sí, porque este es un ámbito regulado. Entonces, eventualmente lo que se está haciendo no tiene el respaldo legal. Entonces, que citó un artículo en particular. Entonces, pero en definitiva, muy incómodo, muy nervioso, porque esto no está conforme a la ley, y de esto se está dando cuenta cada vez más gente. El día de ayer fueron al Olivar, yo no estaba, pero lo pude ver también porque se publicó, ¿no es cierto?, entiendo, en el diario de la Universidad de Chile, digital, Arquitectos por un Chile Digno fue a visitar a los vecinos. Fue el Premio Nacional Cristian Castillo y otros connotados arquitectos de nivel nacional, y emitieron un comunicado, una carta, donde ellos señalan expresamente que se han estudiado el caso. Tú sabes que los informes del ministro están publicados en el mismo, y le dijeron a los vecinos que esto no tiene ninguna justificación. Las casas estaban en ejecución. Perdona, Jorge, si me permite, ¿sí?, agregar esto. Las casas estaban en ejecución. Sí. El ministro reiteradamente miente al señalar que son casas entregadas. Las casas estaban en ejecución, y en el proceso de ejecución se pueden realizar observaciones y se pueden subsanar. Entonces, esto ya cada vez más, los técnicos que trabajan en esto
se dan cuenta que esto es injustificado. Entonces, en definitiva, la verdad, esto a nosotros ya nos parece una situación que además es abusiva con el dolor de las personas. Las personas están muy impactadas por esta situación. ¿Y quién va a parar al ministro, Erika? Porque tampoco tenemos un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Usted ha presentado una serie de recursos, la familia ha presentado recursos, y la Corte de Apelaciones, la justicia guarda completo silencio, porque yo lo decía el viernes en nuestra editorial, no sabemos si esto es legal o no. Por una parte te escuchamos a ti, tú nos dices que no. Por una parte escuchamos al ministro y dice que sí. Y la justicia no tiene ningún pronunciamiento. ¿Cuándo se iría a pronunciar la Corte de Apelaciones? Mira, yo también estoy bastante sorprendida porque la Corte le dio un plazo considerando las circunstancias de este caso en particular, considerando que se amenazó el 20 de abril con una demolición. La Corte le dio al ministro un plazo inusitadamente largo para informar, y en ese plazo inusitadamente largo para informar terminamos con una demolición concretada. Entonces es muy grave lo que ha pasado acá. También nosotros nos sorprende el silencio del Poder Judicial en el sentido de que ejercimos Social Arquitectura, la empresa constructora y varios vecinos, acciones que son de carácter cautelar, es decir, que son rápidas de conocer. No se dieron las órdenes de no innovar sin ningún fundamento, porque fue no al lugar, punto, y estamos en esta condición. No tiene, no tiene un plazo la Corte tampoco, ¿cierto? O sea, podría ser que no se pronuncie. No, debiera pronunciarse a la brevedad y vamos a, digamos, entregar algunos antecedentes adicionales a ver si es posible que eso ocurra a la brevedad, porque en definitiva este juicio se está ocasionando, aquel por el cual nosotros recurrimos, aquel por el cual las familias recurrieron. Claro. Las familias también están muy asustadas, muy angustiadas. Por lo tanto, la verdad es que hay una cierta perplejidad de lo que está ocurriendo de muchas personas, y creo que esa es una mala señal en este país, de que en definitiva no haya pronunciamiento. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que el Tribunal Civil en relación a Social Arquitectura no permitió que se hicieran efectivas las boletas de garantía. El Consejo de Defensa del Estado repuso y se rechazó el recurso de reposición. Y lo que quiero decir con esto es que en definitiva hay un análisis respecto a nuestra posición, al menos por un tribunal que dijo que lo que está pasando no es correcto. ¿Eso fue directamente el Consejo de Defensa del Estado? ¿Perdón? ¿Quién dijo que no era correcto lo que estaba pasando con ustedes? El Tribunal Civil, el primer juzgado civil de Valparaíso, que está conociendo una demanda civil que nosotros interpusimos. Y en ese contexto es un ejemplo, no es directamente el fondo del asunto, pero ya nos da una luz de que en definitiva... Sí, por lo menos en la primera entidad judicial que se pronuncia al respecto. Erika, muchas gracias por este contacto, vamos a estar muy atentos. Gracias a ti, Jorge, un abrazo. Y independiente de la entidad patrocinante, ¿cierto? Tiene un segundo protagonista esta historia. Es la empresa constructora, la que construye las casas, que no es la misma que la entidad patrocinante. Y para poder entender cuáles son las diferencias, estamos con su abogado, ¿cierto? Con Jaime Barriento. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido, abogado de la empresa constructora San Sebastián. Bienvenido a Pura Noticia, Jaime. Por una parte tenemos a la entidad patrocinadora y por otra la constructora. La constructora construye lo que le dicen que tiene que construir. Es así, Jaime, ¿cierto? Buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. Gusto saludarte. Efectivamente, aquí hay tres grandes actores. Te diría que faltó uno en tu resumen, en tu síntesis, que es el protagonista principal, el Estado de Chile, Servio Región de Valparaíso. Es precisamente el Estado el que aprueba a través de una certificación definitiva o la extensión de un certificado de calificación definitiva cada uno de los 13 proyectos que ejecutó Constructora San Sebastián. Y en consecuencia, Constructora San Sebastián, como tú muy bien lo señalaste, debe ser juzgada conforme a la comparación entre lo ejecutado y lo aprobado. Y en ese sentido tenemos la tranquilidad absoluta de que hemos dado cumplimiento estricto al proyecto que fue aprobado por el Servio, cuyos estados de pago, por cierto, también fueron debidamente visados por todos los funcionarios competentes. Ahora, uno cuando recorre, ¿cierto?, el olivar, que lo hice el día viernes, uno se da cuenta de que las casas no están en un solo punto del olivar, están en diferentes partes, en diferentes lugares. Pero la constructora San Sebastián no viene trabajando ahora con el Servio, ha hecho un trabajo de mucho tiempo. De hecho, la constructora también tiene casas entregadas en otros puntos de la región, como en Quilpué, ¿no?
Jorge, la constructora San Sebastián tiene una larguísima trayectoria de 2 décadas, con decenas de profesionales trabajando permanentemente, con una trayectoria impecable. Jamás había enfrentado un proceso como el que ahora está siguiéndose en su contra. Ha participado en 40.000 soluciones habitacionales construidas a lo largo de su historia, y en consecuencia esto es una arbitrariedad en la que ha incurrido el ministro de Vivienda, señor Puduje, realmente descomunal. El principio de juridicidad, legalidad, dispuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, el ministro los ha arrugado y los ha literalmente tirado a la basura. Yo estoy muy sorprendido, te debo también confesar, muy decepcionado de un ministro que pertenece precisamente a un gobierno que respeta al sector privado. El ministro Puduje ha dinamitado 30 años de confianza entre el sector público y privado que han permitido el desarrollo de la infraestructura en Chile, la construcción de viviendas sociales. Hoy yo te puedo asegurar que ninguna empresa seria en Chile se atreverá a contratar con el Ministerio de Vivienda porque está sujeto al voluntarismo de un ministro que derechamente no acata la ley. Ahora, Jaime, cuando decimos que el ministro no acata la ley, escuchamos también a Erika recién decir que la justicia no se pronuncia. ¿El ministro puede hacer lo que quiera en Chile? ¿Cómo la justicia no lo va a parar? Mira, yo voy a ser muy respetuoso de los tribunales de justicia. Tenemos confianza en que ellos efectivamente podrán ponderar los antecedentes técnicos y podrán revisar, por ejemplo, lo siguiente, Jorge. Fíjate que aquí hay 3 documentos muy relevantes. Agregaría 2 o 3 más, pero hay 2 o 3 muy relevantes. El primero de ellos, el que se conoce como R1. Este R1 es de fecha 20 de marzo del presente año y es el único documento previo a las resoluciones que el señor Puduje dictó y ordenó dictar a sus subalternos. Y fíjate lo que dice este informe en su numeral 6. Déjame leer 2 líneas, sé que es latero, pero me parece que aporta. Sobre la calidad de la ejecución de las obras, dice este informe de la DITEC, es decir, una entidad que pertenece al propio Ministerio de Vivienda. Dice, se observó una calidad de ejecución estándar, sin aspectos que resultaran particularmente objetables o críticos. Respecto a la ejecución de las viviendas, se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras DS49. Es decir, el propio DITEC informa el 20 de marzo que el proyecto, que la construcción, no solo se ajusta a derecho, sino que también está por sobre el estándar. Después se dictó, como el ministro, antes incluso de asumir el cargo, ya había ido a criticar el proyecto y había, en realidad, yo creo que ese es su error. Él aquí quedó casado de sus propias palabras que pronunció antes de tener los antecedentes técnicos. Y hoy está tratando de acomodar informes que no existían al momento de dictarse las resoluciones para poder fundar y justificar una decisión que claramente es arbitraria e ilegal. Ahora, Jaime, cuando hablamos de que es arbitrario e ilegal el proceder del ministro Puduje, uno puede ser crítico del ministro, pero también tiene que ponerse en el lugar del ministro y dice, ¿cómo va a estar tan equivocado el ministro en poner todo su capital político, en poner también el capital político del propio gobierno, en hacer algo con tanta ilegalidad como es lo que se denuncian ustedes por parte de la constructora y también por parte de la empresa, cierto, por Social Arquitectura? Ahora, ¿hasta cuándo debiese llegar a esto? ¿Qué debiese pasar? Porque judicialmente debiese haber un pronunciamiento pronto. O vamos a permitir que se siga destruyendo no solamente las casas, sino que también el patrimonio de la misma constructora que tú dices que lleva 20 años haciendo buen trabajo y buena pega con el Servio. Jorge, mira, hay varias preguntas, que déjame ir por partes. Esto de la ilegalidad no lo digo solamente yo, lo dice, fíjate, el propio jefe del Departamento Jurídico del Servio de la Región de Valparaíso, un distinguido colega, que en su ordinario 3269 de unos días atrás, el 12 de mayo, dirigido al director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, le pregunta y le dice, mire, señor director, en su condición de primer llamado a decretar demoliciones, ¿cómo podría ser la del artículo 143? En la interpretación que presentamos, solicitamos su pronunciamiento sobre dicha hermenéutica en los siguientes sentidos expuestos. O sea, el propio director del Serviu
el propio jefe jurídico del Servio de la región de Valparaíso, que es uno de los principales asesores del ministro de Vivienda en esta materia, le está diciendo, mire, ¿sabe qué, jefe? Aquí yo no estoy seguro si nosotros tenemos las facultades para demoler o no. Exacto. Esto no es un invento nuestro, esto es un documento formal suscrito por un abogado, por un técnico del propio organismo asesor del Ministerio de Vivienda. Entonces, verdaderamente, yo creo que aquí hay un voluntarismo inaceptable de un ministro que yo a veces me temo está más preocupado de, no sé, no voy a juzgar intenciones, pero lo que uno ve ante hechos objetivos es que a veces parece más preocupado de quedar bien ante las cámaras, de montar este espectáculo que montó el día viernes, en lugar de soluciones para los vecinos. ¿Sabes tú, Jorge, que le hemos pedido vía transparencia y también informalmente reuniones al ministro para poder poner en antecedentes aquellos documentos que nos parecen relevantes? No nos había tocado nunca antes. Yo tengo casi 25 años de ejercicio profesional, Jorge. Nunca antes me había topado con una autoridad que se negara a recibir a su contraparte. Porque en esas reuniones uno puede recibir por respuesta un no, pero jamás me había tocado una ausencia total de disposición a escuchar. Y yo creo que en eso hierra el ministro de Vivienda, que se ha negado a dialogar, se ha negado a escuchar y ha actuado con una prepotencia verdaderamente inusitada. 20 años de trayectoria las ha puesto en cuestionamiento y por supuesto que nosotros como constructora nos defenderemos, vamos a ir por la responsabilidad del ministro. Hay un daño reputacional gigantesco que él ha causado a una constructora seria como San Sebastián y por lo tanto esperamos que los tribunales, en los ritmos de los tribunales, y con esto contesto tu segunda pregunta, puedan fallar sobre este asunto. Los recursos de protección ya están interpuestos y esperamos que dentro de las próximas semanas podamos tener un pronunciamiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estamos junto a Jaime Barrientos, cierto abogado de la empresa constructora San Sebastián, abordando la demolición de viviendas que inició el viernes en Olivar, y nos faltaba la versión, cierto, de la constructora, la empresa que construyó estas casas, pero como tú bien lo dijiste, Jaime, al partir este contacto, cierto, la constructora construye lo que le dicen, y esto es lo que estaba aprobado por el Servio, y es lo que construyó. Ahora, lamentablemente, el actuar del ministro Iván Poduje, todo lo tenemos claro, y yo creo que nosotros como medio de comunicación, sobre todo nosotros, digamos, como punanoticia.cl, hemos sufrido en forma directa, ¿cierto?, el ataque, la respuesta de un ministro que tampoco da la cara y que tampoco quiere ser entrevistado por nosotros. Le da entrevista a todos los medios, menos a nosotros, porque sabe lo que nosotros le vamos a preguntar. Ahora, cuando escuchamos y vemos directamente a Marcelo Ruiz, porque Jaime, tú eres abogado de la región, acá en la región de Valparaíso, ¿cierto?, estamos prácticamente todos nos conocemos, y Marcelo Ruiz también es un hombre de la región, que es el Ceremi de Vivienda, y uno puede tener diferencias con Poduje, sabe de la relación de amistad de Marcelo Ruiz con Iván, pero todos conocemos la calidad profesional del Ceremi. ¿Por eso está tan nervioso el Ceremi? O sea, yo la verdad me imagino que está en una situación muy compleja, porque él desde el punto de vista técnico no me cabe ninguna duda que sabe que la posición del ministerio no tiene fundamento. Esa es la razón por lo demás que ha impedido que otros funcionarios firmen demoliciones o resoluciones. Fíjate que es muy grave, Jorge, que a la constructora San Sebastián aún no le notifican el término de los contratos. Hay una resolución del 21 de abril en que el ministro ordena a los vecinos que pongan término a los contratos con la constructora, pero no hay ninguna notificación de término de los contratos que están hoy día vigentes con la constructora. Sin mediar entrega de terreno, sin mediar terminación de los contratos, sin mediar liquidación de dichos contratos, el ministro, obrando, te digo, con una prepotencia inusitada, ha dispuesto que otras constructoras ingresen a las obras en circunstancias que incluso estas se encuentran aún en custodia de la constructora San Sebastián, que tiene sus guardias en el lugar. En el fondo, aquí hay una cantidad de irregularidades, pero verdaderamente insólita, y que creo se deben a la falta total de disposición a dialogar. Si esto, por último, si el ministro quiere poner término a los contratos, bueno, notifíquenos el término, liquidemos, entreguemos las obras y luego sigamos debatiendo en las instancias correspondientes. Pero el ministro está actuando de facto. Si eso es lo, ni siquiera existió la posibilidad que la empresa entregue, por ejemplo, el inventario de lo que está entregando. Simplemente
el ministro ha hecho paso. Y los guardias de la misma empresa constructora no se puede negar, ¿no? Los guardias evidentemente no van a entrar en un conato frente a autoridades del gobierno, pero lo cierto es que las obras aún están en custodia de la constructora San Sebastián, que mantiene hasta la fecha los guardias contratados y pagados por la constructora a fin de evitar, en fin, vandalismo, robos, y poder, esperamos, en algún momento, si es que el ministro continúa con la terminación del contrato, poder hacer entrega y poder hacer una liquidación como lo establece la ley. Si aquí lo insólito es que la ley le dice al ministro, mire, ¿usted puede paralizar? Sí, puede paralizar. Pero una vez paralizado, usted debe requerir informes técnicos imparciales, debe darle, comillas, traslado a la constructora para que diga algo y con base en eso determinar si se reparan o si hay una intervención mayor. Nada de eso ocurrió, Jorge. Nada de eso ocurrió en este caso y eso es gravísimo. Realmente yo lo lamento. Déjame abrir un paréntesis. Yo ciertamente quiero que a este gobierno le vaya bien. Digamos, te hago una confesión. Yo no solamente voté por el presidente Kast, sino que también colaboré en su minuto hace años atrás con su gestión en algunas áreas y por lo tanto no nos anima bajo ninguna circunstancia no hay una motivación política, sino que estrictamente técnica. Eso te iba a preguntar yo, Jaime. Técnica y lamento que el ministro, me temo, está utilizando el dolor de 350 familias de Viña del Mar con fines políticos. Él parece más preocupado de su posicionamiento político que de dar solución a los 350 familias de Viña del Mar que hoy día lo único que tienen es más incertidumbre. A mí lo que me preocupa es que el ministro en la región no ha puesto ni siquiera un ladrillo. Y eso y está llamado a reconstruir. ¿Cuál será la motivación del ministro? ¿Solamente el show mediático? ¿Tú crees que sea eso? O sea, Jorge, yo soy muy cuidadoso porque creo que la honra de las personas es de lo más relevante que existe vinculado con la dignidad humana en el fondo, pero me temo, juzgando los hechos objetivos, una persona que se niega a conversar, una persona que pasa sobre la ley, una persona que desatiende la opinión de sus propios técnicos y profesionales y que sigue adelante con este tipo de medidas, uno podría inferir que tiene alguna motivación más política que propiamente técnica. Y lo encuentro muy lamentable porque finalmente en el medio hay 350 familias de Viña del Mar que llevan años esperando por una solución. Y abro aquí un paréntesis. El ministro aquí en algún minuto habló de los retrasos en la ejecución de las obras. Yo quiero contarte que la constructora se ha ceñido estrictamente a los plazos que establecen los contratos. Lo que ocurre es que en la entrega de los terrenos a la constructora hubo casi 2 años de dilación. La constructora recién recibió los terrenos en diciembre del año pasado. Exacto. No, sí hubo demora. Y uno ve el trabajo de la constructora y también de Social Arquitectura. Jaime, tuve la suerte el viernes de estar en terreno y conocer, quise ver los lugares. Y claro, uno no sabe de construcción, ¿cierto? Mira el tema afuera y las casas se ven muy bien, digamos. O sea, se ven bien. Uno ve los informes y dice, oye, aquí en ninguna parte dice demoler. Aquí dice que hay que arreglar. Sí, efectivamente hay cosas con deficiencia y hay que arreglarlas. Por eso uno no entiende al ministro. Y me pasa lo mismo, pero Jaime, vamos a seguir en esta línea, ¿cierto? Como medio nos hemos ocupado y nos hemos preocupado de esta reconstrucción, que en su minuto la calificamos como la reconstrucción de papel, en el caso del ministro Monte, y ahora definitivamente no vemos ni siquiera reconstrucción en el caso de Poduje. Así que vamos a estar muy atentos, Jaime, en ese seguimiento en la información. Gracias por este contacto. Jorge, muchas gracias a ti por esta entrevista que nos ha permitido hablar en profundidad del tema. Te mando un abrazo y que tengan una buena semana. Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, para conocer todos los lineamientos. Lo vimos el viernes. Vimos a un seremi de vivienda, a Marcelo Ruiz, nervioso. Conocemos a Marcelo Ruiz, no personalmente, conocemos su trayectoria profesional, la trayectoria de un seremi de vivienda que trabajó mucho tiempo en la Municipalidad de Viña del Mar. Ha sido un hombre que se conoce, ¿cierto?, su trabajo y su mérito técnico. ¿Qué está haciendo seremi? ¿Qué está haciendo? Una cosa es la amistad personal, otra el trabajo profesional. ¿Qué está haciendo, ministro? ¿Es legal lo que está haciendo? ¿Qué le interesa al ministro Poduje?
¿Le interesa la reconstrucción de nuestro Viña del Mar, de nuestro Quilpué? ¿O le interesan las cámaras? ¿O le interesa el show mediático? ¿O le interesa el sin filtro, la descalificación? ¿Qué le interesa, ministro? Importante es el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Importante es el pronunciamiento judicial. Queremos saber si esto que está haciendo Produje es legal o no es legal. Son nuestros damnificados. Ya sufrieron una vez, lo estábamos haciendo sufrir 2 veces. Vamos a poner a carne de cañón, como digo siempre, ese término, carne de cañón, a nuestros damnificados. ¿Para qué? Para que un ministro se luzca. Ya está bajando la encuesta, ministro. Ya está perdiendo credibilidad. Esperemos que sea el ministro de la reconstrucción y no el de la demolición. Nosotros seguimos en Pura Noticia Matinal, donde están todos los protagonistas de la noticia, los que quieren estar, los que se atreven, los que no, se esconden. ¿O no, ministro? Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 20 minutos, 9 con 20 de este día, lunes 25 de mayo, ¿cierto? Interesante nuestro bloque anterior, ya disponible, ¿cierto? En nuestras redes sociales y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. El tema de lo que está pasando con la famosa reconstrucción o demolición de Produje en nuestra región de Valparaíso, sobre todo en las tierras de Viña del Mar y Quilpué. También vamos directamente a un segundo tema que lo habíamos conversado en titulares y ya lo tenemos en pantalla, ¿cierto? Se trata de la expansión del puerto San Antonio. Hay una nota publicada en puranoticia.cl que se la contamos. Bueno, durante el último encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura, el famoso CPI, el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Granch, planteó complicaciones en cuanto al financiamiento del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. En específico, el secretario de Estado manifestó dificultades para obtener los fondos destinados a la construcción del famoso molo de abrigo. Según publica Portal Portuario, la mencionada iniciativa consta de una inversión total estimada en 4.450 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones de dólares son aportados por el sector privado, a lo cual se tiene que licitar, ¿cierto? Mientras que cerca de 2.000 millones de pesos restantes provendrán desde la empresa portuaria de San Antonio. En definitiva, el aporte estatal desde el gobierno de Chile. Se consideraría que el desembolso es totalmente elevado. Portal Portuario conversó con diferentes miembros del CPI, quienes asistieron a este citado encuentro y manifestaron su preocupación. Por ejemplo, una de ellas es Jessica López, ex ministra de Obras Públicas durante el gobierno de Gabriel Boric y además integrante del CPI. Ella habló sobre este tema. Dijo, efectivamente, por un lado, este es un proyecto crítico para Chile, pero cuando se habla de financiamiento, expresó el ministro ciertas dudas con el gobierno que esté comprometido con sacarlo adelante. Esa fue la apreciación general que quedó en la CPI. Bueno, el viceministro sostuvo que era una inversión muy grande y que él habría conversado con algunos bancos internacionales y que se ha quedado con la impresión que no era fácil conseguir que los privados ingresen al proyecto, en específico para la construcción de la estructura exterior del molo de abrigo. Eso dijo Jessica López, ¿cierto? Bueno, dentro de los miembros destacados del CPI también se encuentran los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el expresidente Gabriel Boric, quienes también asistieron a esta conferencia realizada por Luis de Granch, el nuevo ministro de Obras Públicas. Ahora de tomar la palabra, el expresidente Ruiz-Tagle habría marcado también su postura de alerta en cuanto a cómo Chile se ha quedado atrás en la infraestructura portuaria en el Pacífico respecto a su principal competidor, que es Perú. Y Boric habría planteado que, de acuerdo a la exposición del viceministro, se daba a entender que el proyecto de San Antonio no sería prioridad. Y uno lo entiende así. O sea, el titular de la nota dice: ahora gobierno pone en duda expansión de Puerto San Antonio, aporte estatal es considerado completamente elevado. Bueno, para entrar en detalle de este tema y de este análisis, estamos en contacto con Carlos Mundaca, ¿cierto? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días, periodista experto en temas portuarios. ¿Ponemos en duda la expansión del puerto de San Antonio, Carlos? Mira, yo primero que todo me gustaría, como periodista, escuchar a Luis de Granch hablar sobre el tema, digamos. Hasta ahora lo que tenemos son actores que escucharon una exposición de él,
interpretando lo que él ha dicho y sin ponerlo en duda, creo que es lo suficientemente serio como para que los queramos escuchar directamente desde él. Y yo creo que ahí vamos a tener una primera luz, seguramente en el marco de la cuenta pública, de cual estamos, ¿cierto?, ya en la cuenta regresiva, y también podría ser con la designación del nuevo directorio de la empresa portuaria San Antonio y Valparaíso, que deberían conocerse los nombramientos esta semana. De acuerdo a lo que normalmente pasa, siempre es el primer directorio de mayo, el último de abril, por lo tanto estamos un par de directorios atrasados. El directorio saliente de la empresa portuaria San Antonio ya se despidió de la empresa, están en este momento esperando que llegue el nuevo directorio. Ahora, bueno, Carlos, tú dices algo muy cierto, ¿cierto? Hay que escuchar a De Grange, ¿cierto? Que es el nuevo ministro de Obras Públicas. Pero también aquí tenemos diferentes actores que no es primera vez que hablan y ponen en duda esta expansión del puerto de San Antonio. Lo conversamos la vez pasada cuando hicimos este contacto nosotros. Ahora, ¿es tan importante la expansión del puerto de San Antonio? ¿En qué términos? ¿En términos económicos de inversión o en términos de resultado para la empresa que vayan a invertir? Porque uno habla de la expansión del puerto, pero es poco y encuentra que la rentabilidad del proceso completo no está tampoco tan a firme, ¿o no? A ver, el país tiene en algún momento que crecer en lo portuario. Te doy un ejemplo. En el puerto de San Antonio, el año 2010, cuando se estaba licitando en paralelo Valparaíso y San Antonio por infraestructura para contenedores, en lo que hoy día es el Terminal 2, y en el caso de San Antonio, lo que es el concesionario DP World San Antonio, lo que se estimaba era que la capacidad tenía que aumentar. Para el caso de San Antonio, en ese momento, se movilizaban menos de 1 millón de contenedores, y de ese millón, o menos del millón, el 3% solamente pasaba por lo que hoy día es DP World San Antonio. Y 7 años después, cerca del año 2020, no, un poco más, 3 años después, la capacidad de San Antonio pasa de 1 millón de contenedores movilizados a 2 millones. Si hubiésemos hecho caso como país a los movimientos que habían respecto a que no había que crecer, no habríamos tenido la capacidad para movilizar esa carga sin una gran congestión. Por lo tanto, dicho eso, Jorge, yo sostengo que hay que crecer. El tema está hoy día en definir quién crece primero, Valparaíso o San Antonio. Son proyectos distintos y por eso también el valor distinto. Lo que encarece el proyecto de la empresa portuaria San Antonio es que requiere obras de abrigo que no requiere el puerto de Valparaíso. ¿Pero tenemos mercado para el crecimiento de los dos puertos, Carlos? Mira, porque lo cuando que pasa es que no tenemos, cuando uno ve la capacidad del puerto de San Antonio y a lo que puede llegar, colocándole más logística, donde no necesitamos el molo, y vemos la capacidad que podría llegar Valparaíso con la ampliación que se quiere hacer, y uno ve la demanda que pudiese tener el mercado portuario en los próximos 10-15 años en nuestro cono sur. ¿Tenemos mercado para dos puertos con la ampliación del puerto de San Antonio y también con el puerto de Valparaíso? lo primero que hay que decir es que no tenemos cómo saber el momento en el cual nos vamos a encontrar en 10 años más, porque tanto el proyecto de Valparaíso como el de San Antonio, sus fases finales de construcción para poder recibir una primera nave serían en torno al 2038. Por lo tanto, estamos, ¿cierto?, en una situación donde, claro, hoy día vemos que hay cierta restricción económica, o sea, la hay. Sin embargo, el movimiento de contenedores ha aumentado. O sea, el año pasado se movieron 2.100.000 contenedores en San Antonio y el año 2024 1.800.000. O sea, casi 300.000 contenedores de diferencia. ¿Qué va a pasar en 10 años más? No lo sabemos. Hay una proyección, digamos, que en el fondo, de aquí a 10 años más, el movimiento de carga que pudiese tener nuestro país en la salida, sobre todo, porque a ver, ¿cuáles son los mercados que salen por el puerto de San Antonio? El mercado que ingresa a San Antonio y el que ingresa a Valparaíso prácticamente es para el consumo interno chileno, ¿cierto? Muy poco que puede ser para Argentina o Brasil. La salida es lo mismo. Eso es una limitante que tenemos históricamente. Totalmente. No hemos querido hacer un paso bajo nivel en ¿cómo se llama?, en las leñas o en los Libertadores, por un tema básicamente político, Jorge.
porque hay una presión de Valparaíso muchas veces de hacerlo a través de los Libertadores, que es muy caro, y por otro lado está la decisión óptima desde lo logístico, que es el Paso Las Leñas, que es mucho más barato, pero que deja a Valparaíso más lejos del puerto. Exacto, ¿Te das cuenta? por eso te digo Pero para... que de hecho inclusive el mayor fortalecimiento como país de puertos, si nosotros como país, y ahí dime tú que eres más experto, ¿cierto?, que conoces el tema, si nosotros debiésemos fortalecer un puerto en el futuro para nuestro país, debiesen ser puertos en el norte. Puede ser Mejillones, puede ser Antofagasta, puede ser directamente Iquique. ¿Y por qué? Porque en el norte sí tenemos un corredor bioceánico que funciona, que podría e incluso mover más carga, que es el corredor que nos permite conectarnos con Argentina y Brasil, que no pasa en nuestra zona central. O sea, si nosotros tuviésemos que apostar como país a un puerto, lamentablemente no sería en nuestra región de Valparaíso, tendría que ser para el norte. ¿Es así? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el puerto de Santos, que mueve exponencialmente más carga que San Antonio y Valparaíso juntos, si llegara a conectarse por una vía férrea, por ejemplo, con Chile, a la altura de Mejillones o a la altura de Iquique, y sacáramos la carga desde Brasil, a través de un puerto chileno, le ahorraríamos a esa carga brasileña 14 días de navegación. Imagínate. O sea, imagínate lo que eso podría significar en montos para Chile. Pero, lamentablemente, Chile no tiene este tipo de proyectos integrados. Y eso se ve en San Antonio y en Valparaíso. Tú hablaste en la exposición anterior de SEAL, que claro, tiene un modelo eficiente, pero también tiene momentos de atoche, momentos donde hay complicaciones para los transportistas. Yo lo veo permanentemente en los grupos que tengo de conversación donde hay choferes de camión. Pero si nosotros tuviéramos infraestructura disponible para no solamente atender la carga chilena, sino que otra carga, sería para nosotros fantástico. Ahora, eso no implica que solamente hubiese un puerto. Si lo que ocurre hoy día y lo que yo creo que plantea el ministro de Granch, digo creo porque no lo he escuchado a él, y creo que en esto hay que ser responsable, es que la empresa portuaria de San Antonio tiene que ir en búsqueda a la banca de un crédito de 1.950 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, que no es poca plata, ¿no? En un momento como el que estamos hoy día, que es dinero, ojo, que no es que el Estado le pase esa plata. La empresa portuaria de San Antonio financia sus obras a través de dineros que recibe de la explotación portuaria, pero claramente es dinero que no le va a llegar a la arca estatal. No. O sea, todos los años la empresa portuaria de San Antonio, la empresa portuaria de Valparaíso, el mismo Codelco, le entregan dinero al Estado. Le aporta el presupuesto país. Le aporta el erario nacional, y desde el erario nacional lo llaman y le dicen: señores de la empresa portuaria de San Antonio, para este primer semestre de 2025 requiero 5.000 millones de pesos que usted me entregue. Claro. Y lo tienen que hacer, ¿te das cuenta? Entonces, eso obviamente dejaría de pasar en el caso de que la empresa portuaria de San Antonio pudiese tomar un crédito. Yo creo que la posibilidad de tomar el crédito está. Lo que es más complejo es de qué manera el Estado de Chile, en este momento económico, puede financiarse sin el aporte, en este caso, de una empresa tan importante para el erario nacional como es la empresa portuaria de San Antonio, que todos los años le aporta bastante dinero. Entonces, ¿Y habrían interesado internacionales, Carlos, en aportar los otros 2.000 millones internacionales de las empresas? ¿Hay empresas interesadas en hacer esto? Sí, las hay. Mira, a ver, los grandes constructores de puertos en el mundo son los chinos, los belgas, los estadounidenses y los neerlandeses, los habitantes de Países Bajos. Ahí te diría yo que está mayoritariamente concentrado el nombre, el mercado de dragadores, pero también de la tecnología para construir puertos. Ahí se genera otra tensión respecto si acaso nosotros vamos a hacer lo que hizo Chancay en Perú respecto a pasarle un terminal en la construcción de esto a China. Sabemos que las empresas del Estado son empresas, o sea, empresas como Check, que es constructora de puertos china, sabemos que detrás de ellos está el Estado. Ellos han trabajado en Chile, ojo, y con buenos resultados, hicieron el dragado en STI sin problema, pero otra cosa es la operación, porque en la operación está la tecnología para saber qué es lo que hay detrás de cada contenedor.
que sabemos que en este caso para los puertos de Chile, Valparaíso, San Antonio, ha sido un tema complejo. Escanear lo que hay adentro de un contenedor es un tema ultra necesario que merece una revisión y una modernización urgente de lo que tenemos allí. Fíjate que en los puertos del norte escaneamos 1,4% de contenedores y en San Antonio la cifra incluso un poco menor. Y eso tiene que mejorarse. Pero ¿de qué manera lo mejoramos? Con tenemos tecnología. un problema mayor. O sea, San Antonio... ¿Querrán los norteamericanos que se mejore con tecnología china? Es una pregunta. Bueno, el punto está ahí, porque San Antonio hoy día, si hay un puerto que quieren los narcotraficantes, San Antonio, porque en el fondo es muy fácil entrar y sacar droga por San Antonio. Eso no es ningún misterio. Pero en el tema de China, y con eso para redondear, porque claro, uno dice y habla de China, pero no olvidemos que el puerto Chancay, claro, se lo pasan a esta empresa estatal china, a COSCO Shipping, ¿cierto? Pero también hay varios problemas. Exacto, pero hay varios problemas políticos. Prácticamente el puerto de Chancay es territorio chino. O sea, como que Perú perdió total manejo de eso. Tuvieron un tema que está hoy día en tribunales, Jorge, que bueno que lo planteas, que es el equivalente a la Dirección del Trabajo de Chile. Exacto. Llega al puerto de Chancay a hacer una inspección, un puerto además que está bastante más automatizado que los puertos chilenos. Totalmente. Y eso también es un tema que hay que considerar. ¿Quién va a definir el porcentaje de automatización de los puertos nuevos que se construyen en Chile? Pero para volver a Chancay, entran a tratar de fiscalizar y no los dejan entrar. O sea, les dicen, no, ustedes hasta acá. Exacto. Y hay un tema bien interesante que tiene que ver con la legislación. Y ahí quizás, Jorge, también hablar de un tema. Yo, creo que lo político va a primar a la hora de definir en San Antonio o en Valparaíso qué terminal se construye primero. Yo creo que son infraestructuras completamente distintas, tienen distinto valor, pero para el caso de Valparaíso, si se llegara a construir esto, pasarían a tener una capacidad de 2,5, 2,6 millones de contenedores. No sé, si el punto, y en el caso más de San que la Antonio, capacidad es si existe mercado. Ahora, no sé si esta pregunta te la hice la vez pasada, Carlos, pero ¿qué pasa? Que es lo que yo temo, que ninguno de los dos puertos haya expansión. Que los dos puertos por los próximos 10 años queden exactamente iguales. ¿Qué nos puede pasar? O sea, lo que nos pasa cuando no hay crecimiento de la infraestructura a la mano de la demanda, lo que hay es congestión. Y eso tiene una complejidad, porque te voy a dar un ejemplo, Jorge. Nosotros ya tenemos congestión en Chile, en específico en San Antonio, con el terminal de granel que tenemos, que es un solo sitio de atraque para descargar grano, que lo estás mostrando ahí en tu loop de imágenes. Sí. Un día de arriendo de ese buque cuesta una cifra que oscila entre los $50.000 y los $80.000. Pero Carlos, solamente tendríamos problemas con el tema grano, ¿no? Con el tema contenedores, con la infraestructura actual no tendríamos problemas. No, tendríamos problemas. Te estoy dando un ejemplo de hoy. Ah, perfecto. Que cuando por algún motivo hay una interrupción portuaria, mal tiempo para descargar el grano, no puede estar bajo la lluvia, por ejemplo. Que hubiese una paralización, algún tema que inutilice ese puerto, tú le estás sumando por día a esa carga hasta $80.000. A esas 29.000 toneladas que vienen a bordo de trigo, le estás sumando un arancel adicional de 80.000 cada día que el buque no puede recalar. Entonces, la congestión puede ser un buen negocio para el terminal portuario que está trabajando, porque tú le garantizas que está siempre ocupado. Exacto. El problema es otro. El problema es de qué manera tú abordas ese costo adicional. ¿Te das cuenta? Ese costo adicional es el complicado. Y solo para redondear la idea anterior, el puerto de Valparaíso con la ampliación quedaría en una cifra en torno a los 2,6 millones de contenedores de capacidad, y el puerto de San Antonio con la ampliación completa, porque es en etapas, quedaría en 8,5 millones de TEU de capacidad. Pero es una ampliación que va ¿Y cuántos TEU movemos hoy día al año? En San Antonio 2.100.000, en el Gran Biobío una cifra que llega a ser cercana a los 2 millones. Igual estaríamos muy lejos de mover los 10 millones de TEU. Claro, pero ojo, que
la ampliación de San Antonio requiere una primera gran obra cara, que es la que estamos hablando, la obra en cuestión, y la ampliación que ahí financian los privados es de manera paulatina. Es decir, va aumentando de una capacidad equivalente a la de un TPS a otro TPS, sucesivamente. Son hasta 4 ampliaciones portuarias. Por lo tanto, en ese caso no hay capacidad ociosa, porque además allí ya es el privado el que paga. Ahora, otro tema que no lo estamos conversando, Jorge, es que perfectamente lo que podríamos hacer es modificar la ley. Tú lo dijiste la semana pasada, sí, cuando hablábamos, sí, con escepticismo, así en 2 años aquí no hacemos una ley, y yo te creo, pero si modificáramos la ley y pudiéramos pasar, por ejemplo, de concesiones portuarias de 30 años máximo, como es en Chile, a 50, pero haciendo obras en el exterior de la ciudad, tendríamos los problemas bastante más resueltos. Sí, pues sí, es verdad. Y yo creo que el gran tema de las concesiones portuarias en Chile es que los ciudadanos están reclamando en San Antonio que quieren medio ambiente y que quieren vivir tranquilos sin el puerto encima, que tienen toda la razón del mundo en pedirlo, y la legislación les dice, y la empresa portuaria les responde, y los concesionarios, que está fuera de su radio de acción. Oye, qué importante, estamos con Carlos Mundaca, periodista experto en temas portuarios, y qué importante también, Carlos, saber quién va a asumir la presidencia de la empresa portuaria, tanto de San Antonio como de Valparaíso, en este nuevo gobierno político. Ojalá que sea alguien técnico y no sea... Ojalá que sean designaciones de perfil técnico. Es que no tengamos, por ejemplo, lo que nos pasó con Valparaíso, que después el presidente se pasó una campaña política. O sea, ¿qué pudo avanzar en esos años? A mí me siembra la duda. Yo espero que sean designaciones de buena calidad, designaciones técnicas, porque lo portuario trasciende a los gobiernos. Y eso a veces puede ser su gran desventaja. Lo único que crece en la empresa portuaria de Valparaíso son los sueldos, nada más. Es lo único que crece. Pero bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a estar atentos, vamos a ir detrás del ministro. Queremos resolver las dudas sobre la expansión del puerto, y es necesario, vamos a trabajar justamente en esas palabras. ¿Te puedo proponer algo que le pregunten? Cuénteme. Por favor, pregúntenle quién va a definir el porcentaje de automatización de las nuevas concesiones portuarias. Porque eso va a depender de que si el puerto va a ser... Eso va a depender si el puerto va a ser un bonito panorama para ver, con muchas grúas y equipamiento eléctrico, o va a ser un lugar que, además de mover carga, emplee gente. Porque ese es el punto. Ojo con eso. No sé, yo le tengo, por una parte le tengo muy poca fe a la expansión del puerto de San Antonio. No sé por qué, creo que nos están vendiendo un nuevo bluff ahí, pero hay que estar atentos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, que esté muy bien. Carlos Mundaca, periodista experto en temas portuarios, ¿cierto?, sobre esta reunión y esta presentación que hace el ministro Legrand justamente ante el Consejo de la CPI, y que pone en duda esta expansión del puerto, sobre todo por el aporte estatal, que es considerado demasiado elevado. 2.000 millones de dólares tiene que colocar la empresa portuaria a conseguirse, o el Estado. ¿Lo conseguirá? ¿Es adecuado? ¿Llegarán justamente a concretarse esta expansión? Es el tema que ponemos en duda y ponemos sobre la mesa para discutir en la región de Valparaíso. Pero nos vamos rápidamente a otro tema que nos tiene bastante preocupados: el famoso Nevado de Longaví. ¿Qué es el Nevado de Longaví? Bueno, es un volcán, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes, que está ubicado en el centro de Chile, específicamente en la provincia de Linares, esto es en la región del Maule, con nieves en su cumbre, generalmente en su falda, pero este volcán comenzó a despertar, ¿cierto? Y tiene una gran cantidad de sismo que nos puede provocar un movimiento, que algo nos puede traer en la región. Podemos tener un temblorcito más fuerte. Para eso estamos conectados con Haroldo Maciel desde Brasil, ¿cierto? Hola, Haroldo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Haroldo, cuéntanos qué está pasando, qué actividad sísmica se ha despertado y qué tenemos para poder proyectar, ¿cierto?, en los próximos días, sobre todo en nuestra zona central. Bueno, ya hace como 3 o 4 días nosotros empezamos a hablar de esto, pero esto ya viene como un poco más de 10 días. Empezó a los pequeños eventos que ya daba señal que esta zona específica de Maule podría tener algo distinto de los temblores que nosotros estamos acostumbrados a tratar.
y un evento, varios eventos, una seguidilla de eventos, y la gente ahora entiende que hay un peligro de que algo pueda pasar ahí. Y ahora con he subido ahí, lo subieron el alerta a la alerta amarilla, entonces ahora yo estoy seguro de que algo tiene que ver con este vulcano, el nevado de Longaví, y que la gente tiene toda razón en estar preocupados. Algo podría ocurrir ahí, no solo por la migración que viene de afuera, porque nosotros aguardamos una actividad un poco más fuerte para los próximos días. La verdad, los próximos 7 a 10 días de junio podría sí ocurrir un evento. Estamos aguardando un evento que podría ser importante, y si ocurre en la zona del Maule podría desatar ahí algo que hace mucho no vemos, que es la actividad volcánica. Estamos junto a Haroldo Maciel, ¿cierto? Conectado desde Brasil, experto en sismo, ¿cierto? Haroldo siempre ha seguido estudios sobre las diferentes migraciones, y tenemos hoy día dos escenarios, ¿cierto? Tú habías hablado de migraciones, venían migraciones que venían a golpear, ¿cierto? Nuestro lado central de Chile, y esto se suma justamente a esta alerta preventiva por la actividad del volcán Nevado de Longaví. A ver, en fácil, Haroldo, tú dices que entre los próximos 7 a 10 días tendríamos podríamos llegar a tener un movimiento de fuerte intensidad en la zona central, sobre todo centrado en el Maule, ¿es así? La actividad que se aguardaba para Maule puede haber llegado de distintas maneras. Mira, el gatillo que hace con que el temblor de una zona que está ahí en silencio sísmico por mucho tiempo, la migración de la energía puede desatar un evento. Yo creo que en Maule no desató un evento, pero hizo algo un poco más preocupante. Despertó ahí el volcán nevado de Longaví, como hace mucho tiempo no se veía. Y esta seguida de sismo me deja muy preocupado, porque aún tenemos riesgo de que más energía puede llegar a la zona central. Y este volcán no deja solamente Maule en atención, como también podría migrar o desplazar energía hacia zona central, zona de Valparaíso, zona de la capital, Santiago, y esto es lo que me deja preocupado por ahora. Entonces la energía que nosotros aguardábamos por la zona centro-sur de Chile llegó, no generó el evento que aguardábamos, que podría ser sobre los 6, pero algo ocurrió que despertó, o podría ser esto lo que despertó o desató ahí la actividad volcánica en las cercanías del val o del propio val del volcán nevado de Longaví. Ahora, Haroldo, ¿de qué intensidad estamos hablando de la energía? Porque te escuché hablar de, claro, yo entiendo, tenemos una acumulación de energía, ¿cierto? En el sector, sobre todo, de el Nevado de Longaví. Esta energía se da por 2 puntos, se da por lo que la misma actividad sísmica del volcán, que por eso le suben, ¿cierto?, la alerta al mismo volcán, pero también por estas migraciones. ¿De qué intensidad estamos hablando este evento sísmico fuerte en los próximos 7 a 10 días? ¿Estamos hablando sobre los 7 grados? No, del 7 grados estamos hablando a la segunda quincena de julio, y los riesgos son más para segunda quincena de Perú. ¿Junio con N o con L? Con L. No, junio estamos hablando de 6566. Junio 6566, perfecto, en junio. Y al final de julio, y ahí sí, estaríamos hablando de un 7.5, que es lo que ocurrió en Japón hace cerca de un mes o poco más. O sea, antes de agosto tendríamos un movimiento de 7,5 grados en la zona central del país. No voy a decir que sería la zona central. Tenemos siempre 2 o 3 sitios. Como usted vio, la otra vez nosotros demos los 3 sitios y ocurrió en Alaska. Entonces teníamos un sitio en Chile, uno en Alaska y otro en Filipinas. Ocurrió en el Alaska. Ahora tenemos 2 sitios y uno de ellos sí estaría en el sur. Y ahí podría decir, no exactamente en Maule, poco más al sur, pero esto desataría ahí la actividad en las cercanías del nevado del volcán Longaví.
Estamos con Haroldo Maciel, cierto, experto en sismo desde Brasil. Estamos conversando, cierto, sobre la posibilidad que tengamos en la zona central del país. Hablamos también en la zona central y sur, sobre todo en el sector del Maule, un sismo entre 6,5 y 6,6 grados los primeros 10-15 días de junio, y también antes de agosto debiésemos tener un sismo en Chile de 7,5 grados. Ahora, estas migraciones que llegan a nuestro país se vienen directamente también de todo el cordón del Pacífico, sobre todo lo que afecta a lo que es Australia y Japón, ¿no, Haroldo? Sí, si usted revisa los sismos de 2010, tuvimos eventos en el Caribe, en Japón, y luego tuvimos ahí el fatídico evento de 27 de febrero de 2010, con 3 eventos que a la orden fue primero Japón, después Haití, y luego tocó ahí a la zona del 27 de febrero de 2010. Exacto. Después, en 2015, 2 eventos que temblaron en sitios correlacionados con Japón, sur de Japón, llevó a un 8,4 en la región de La Serena. Entonces, los eventos que nosotros estamos siguiendo tienen que ver con eventos de otros continentes y que envían energía a sitios en Chile, en Perú, en Centroamérica, y lo que nosotros estamos haciendo es revisar el histórico pasado para dar ahí una probabilidad donde estos eventos pueden ocurrir. Tenemos una buena idea dónde serán los eventos, y ahí estaría la zona centro para sur de Chile con los eventos que podría llegar a los 6,6. Y los 7,5 estamos hablando de a final de julio, y el sitio principal estaría ahí entre sur de Panamá y cercanías hacia norte de Chile, frontera con Perú. Bueno, tuvimos un sismo en Perú, ¿te acuerdas? La semana pasada tuvimos un grado 6 cercano ahí a Lima, en la zona sureña de Perú, que algo también nos golpeó en la zona norte. Bueno, y hace años estamos esperando también un movimiento en el norte. O sea, el 7,5 se nos movería desde Panamá al sur, y ahora en la quincena de junio tendríamos un 6,5, 6,6 acá moviéndonos en la zona central de Chile. Haroldo, muchas gracias por este contacto, vamos a estar en línea. Muchas gracias y un abrazo a toda la audiencia. Gracias por la noticia, por la oportunidad. Chao. Haroldo Maciel, cierto, con nosotros desde Brasil. Atento, atento. Estamos en zona sísmica. Me dice, aquí estáis metiendo miedo y estamos en el piso 15. Oye, pero si tenemos que estar atentos, ¿cierto? Y Haroldo apunta, ¿cierto? Así, a 6,6, 6,5. Ricardo Suárez se está asustando. La Carmen Paz también. Hay que tener precaución. Siempre hay que tener como un plan familiar, cuando vienen estos movimientos, ¿cierto? O estos anuncios, un plan familiar, ya que están todos los colegios, ponerse de acuerdo, quién te va a buscar a ti, un plan, ¿cierto? Y si estamos en un país sísmico, y por qué no, si podemos estar atentos. Así que atento, se nos puede mover el piso en los próximos días. Revisamos los principales titulares que le hemos llevado en esta mañana de día lunes 25 de mayo. Estos son los principales titulares que le hemos acompañado durante nuestra jornada en Pura Noticia Matinal. Ahora gobierno pone en duda la expansión del puerto de San Antonio. Aporte estatal es considerado completamente elevado. Conversamos en profundidad con el experto Carlos Mundaca, ¿cierto? Hablando sobre esta inversión millonaria de cerca de $2.000 millones que tiene que hacer la empresa estatal de San Antonio o el mismo gobierno para ver si se produce o no la famosa expansión del puerto. ¿Es rentable hacer la expansión del puerto? ¿Es política? ¿Solamente es un nuevo bluff? ¿Qué nos pasa con los puertos en la región de Valparaíso? Lo llevamos a fondo en esta edición de Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 52, 9:52, el ministro Iván Poduje defendió las demoliciones en el Olivar y apuntó a graves fallas estructurales de las casas. Sin embargo, estuvimos conversación a fondo con Jaime Barrientos, abogado de la constructora San Sebastián, y también con Erika Mayra, de la entidad Cierto Social Arquitectura. Ambos apuntan a lo mismo, directamente la ilegalidad que estaría cometiendo justamente el actual ministro de Vivienda. Y también apuntamos al silencio cómplice. ¿Por qué hay silencio de la Corte de Apelación en Valparaíso? ¿Por qué no se pronuncia la justicia sobre si este actuar del ministro Poduje es legal o es ilegal? Es la gran duda que tenemos y que queremos resolver, ¿cierto?, por el bien de nuestra familia, las familias damnificadas del mega incendio en Viña del Mar y Quilpué.
9 de la mañana con 53, 9 con 53, sujetos detuvieron tren para rayarlo en Quilpué. Un pasajero fue agredido tras increpar a los responsables. Nos separan 7 minutos de las 10 de la mañana. El gobierno concreta un nuevo vuelo de expulsión de migrantes. Se trasladaron 80 personas hacia Bolivia y Colombia. Camila Flores abordó las filtraciones en medio del conflicto judicial con Percy Marín. La parlamentaria llama a actuar con responsabilidad y respeto. ¿Qué teleserie esta? Esta estaba una serie de Netflix, de Amazon, ¿cierto? Camila Flores con Percy Marín. ¿Cómo le podríamos llamar a la serie? Digamos los nombres. Hay que pensar. Los titulares, 6 minutos para las 10, 6 para las 10. Informe interno del Partido de la Gente pone en duda la nulidad de las elecciones y descarta un fraude electoral en el partido de Parisi. Alberto Larraín enfrenta audiencia donde será formalizado por 6 delitos. Este es el famoso psicólogo del caso Procultura. Deportes Limache se frenó. Deportes La Serena cortó su racha sin ganar. Derrota de 4-1 contra los tomateros. Los estancó en el tercer puesto de la tabla. Y Colo Colo es más puntero que nunca tras vencer en el clásico a Universidad Católica. Son los principales titulares de esta mañana en puranoticia.cl. Tenemos la información, ¿cierto?, a esta hora en el portal, que va a ser ampliada en instantes sobre este violento choque que terminó con un volcamiento y atropello de 2 personas. Esto en la comuna de Quilpué. En la portada de puranoticia.cl, accidente en el sector de Villa Olímpica involucró a 2 vehículos menores y dejó a 3 lesionados, entre ellos a un niño de 9 años con heridos de mediana consideración. La información a esta hora de la mañana, ¿cierto?, ya publicada en nuestro portal. Ya viene la mañana de puranoticia.cl con Ricardo Suárez en la radio, en el 102.5 FM en el Gran Valparaíso, 96.1 San Felipe y Los Andes, 90.9 extremo norte de nuestra región y por supuesto también en Tongoy y Los Vilos, y en el 102.5 también en San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Santo Domingo y todo el litoral de los poetas. Son las noticias como a ti te gustan. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Pura Noticia Matinal, nos vemos. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal.